Saludos amigos, bienvenidos a este estudio sobre la festividad de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Nace pues aquí una festividad en la cultura nuestra, en la cultura judía. Javarim, la festividad de Hanukkah se festeja, como todos sabemos, a partir del día 25 del mes de Kislev, que es el 9º mes del calendario hebreo, según el conteo bíblico, durante los 8 días que duró la fiesta y que generalmente pues cae en el mes de diciembre del almanaque gregoriano. Amigos, en esta ocasión se festeja también pues la victoria de los rebeldes Maccabim, es decir, los macabeos, de la dinastía de los Hashmoneos, sobre los griegos y la recuperación de la autonomía política y religiosa del pueblo de Israel en Judea de aquellos tiempos, 150, 160 antes de la era común. Según la tradición, en este día las fuerzas macabeas recuperaron pues Jerusalén de manos de los griegos y sus cómplices judíos pues que eran los mityanim, es decir, los helenizados que se habían asimilado a la cultura griega y pues reinauguraron los ritos en el sagrado templo de Jerusalén que había sido saqueado, pues profanado también y mancillado. Veamos las fuentes y costumbres de esta festividad. La historia de la epopeya macabea la encontramos escrita en los libros de los macabeos, que pertenecen a aquellos textos denominados apócrifos o libros externos, ¿no? Estos libros, digamos, fueron escritos en épocas cercanas a los hechos ocurridos, ¿no? Pero por diversos motivos no entraron en el canon, digamos, del Tanaj, ¿no? O la Biblia hebrea, o conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Es interesante resaltar aquí que los libros de los macabeos, tanto el primer libro como el segundo libro, sí aparecen en la Septuaginta, que es una versión judeo-griega de la Biblia, ¿no? El canon alejandrino también se le llama así, que es más extensa y completa, ¿no? Cuya compilación pues es previa a la de la versión de Palestina, ¿no? O palestinense, que fueron omitidos de esta última, pero que se encuentra actualmente en las Biblias católicas. Si bien hay menciones sueltas y poco detalladas sobre Hanukkah en el tratado de Ta'anit y en la Mishnah, de los siglos I al III de la era común, los preceptos de la festividad pues aparecen por primera vez en forma detallada y explícita, ¿no? En el Talmud de Babilonia, texto canonizado a fines del siglo VI de nuestra era común, en donde pues se explica la mitzvah del encendido de las luminarias de Hanukkah, una de las llamadas mitzvot de Rabanán, es decir, mandamientos de los rabinos, y la leyenda pues del milagro de la botella con aceite para encender la menorá de aquel tiempo en el templo de Jerusalén, que alcanzaba para un día y que duró pues 8 días, ¿no? Ambas descritas o narradas en el tratado de Shabbat 21b de citado texto que está obviamente en el Talmud. Sobre los libros de los Maccabim, Aleph y Bet, sí, primera y segunda de Macabeos, son libros históricos, amigos. Están escritos aproximadamente en el siglo I antes de la era común, pocos años después de esa rebelión, ¿no? Que se cuenta pues, ¿no? En esos libros, y cuyos originales no fueron encontrados pues, y solo se hallaron las versiones griegas de estos mismos libros pues. En el primer libro de los Maccabim, en el primer libro de los Macabeos, el autor anónimo y simpatizante de la causa rebelde, ¿no? Narra el intento de helenizar, es decir, de asimilar a la fuerza, ¿no? A la cultura griega, a los judíos, por parte de Antíoco IV, ¿no? Epífanes, rey de la dinastía seleucida, ¿no? Los Yehudim, los judíos más fieles
a sus creencias, no se resignan a dicha opresión, que de hecho pues consistía en la prohibición de la realización de ceremonias y ritos judíos, como la lectura de la Torá, ¿no?, guardar el Shabbat, o la práctica del Brit Milá, y se sublevan pues contra el dominio extranjero, ¿no?, conducidos por Matikyahu, de la familia de los Kohanim, es decir, de los sacerdotes, que vivía en la ciudad de Modi'im. Al morir Matikyahu, sus 5 hijos, que son pues Yehudá Maccabí, es decir, Judas Macabeo, Jonatán, Shimón, Yohanan y Elazar, se convierten en los líderes después de la resistencia contra los opresores. En el segundo libro de los Macabeos, a pesar de que lo que pudiera imaginarse no es la continuación, pues, ¿no?, de Primera de Macabeos, en esta segunda parte, amigos, se narran parte de los acontecimientos que están contenidos en el primer volumen, pero su narrativa pasa más por la justificación teológica que por la descripción histórica. Ambos libros, tanto el primero como el segundo libro de los Macabeos, se diferencian en muchos aspectos y hechos también que se explican pues porque los objetivos de ambos autores son diferentes, y esta parte, digamos, se propone más exaltar al Sagrado Templo, ¿no?, de Jerusalén, y menos relatar o contar menos, ¿no?, la rebelión macabea contra los griegos. Este último libro pues se centra en 2 eventos centrales, amigos. La primera, la dedicación del Sagrado Templo luego de su reconstrucción. Esa dedicación lo conocemos en términos hebreos como Hanukkah. 2, y el día de la victoria sobre Nicanor, el comandante del ejército griego, y se hizo un día, ¿no?, que se llamaba el día de Nicanor, una fiesta que posteriormente fue anulada por caer el día 13 del mes de Adar, pues, ¿no?, el día del Ta'anit Esther, es decir, el ayuno de Esther, que era obviamente el ayuno previo, ¿no?, a la festividad del 14 de Adar, que es la festividad de Purim. Sobre la duración de los festejos, el segundo libro de los Macabeos nos trae también una interesante explicación de por qué Hanukkah se festeja durante 8 días. Según este relato, es debido a que durante la época en que los griegos dominaron el Sagrado Templo de Jerusalén, no se pudo festejar la festividad de Sukkot, que con Shemini Atzeret, pues, ¿no?, dura prácticamente 8 días. Y por lo tanto, la reinauguración del Sagrado Templo debe durar este periodo en su recuerdo. Por otro lado, amigos, el Tratado de Ta'anit atribuye, digamos, a los 8 días de trabajo que les llevó a los macabeos para purificar y restaurar los elementos sagrados del rito en el Bet Hamikdash, es decir, en el Sagrado Templo. Otras costumbres de la festividad es la perinola, el trompo, o como decimos en hebreo, el zebibón, el dreidel, que en lengua yiddish de los ashkenazim, con la que los niños pues juegan y que en versión israelí, ¿no?, en sus 4 caras de este zebibón, de este trompo, y de las letras hebreas Nun, Gimel, He y P, que son las iniciales de las palabras en hebreo Nes, Gadol, Hayá, Po, que quiere decir en traducción: un gran milagro sucedió aquí, ¿no?, en referencia a la tierra de Israel, ¿no?, lo que están viviendo en la tierra de Israel. Y en su versión de la diáspora, los que vivimos fuera de Israel, las letras en esos trompitos, en esos sebibón, son las letras Nun, Gimel, He y Shim, que es de las palabras Nes Gadol Hayá Sham, que quiere decir en español: un gran milagro ocurrió allá. También se acostumbra a comer comidas fritas en aceite profundo, ¿no?, o sea, harto aceite, como las fritacas de Hanukkah, que es un aperitivo sefardita, las sufganiot,
que es una masa en forma redonda, rellenas, los latkes, que son croquetas de papa, todo esto en recuerdo del milagro del aceite de la menorá. Otras menciones también de la festividad las podemos encontrar en fuentes antiguas, amigos, como el Midrash Rabbah o el Tratado Abodá Zará, que es el tratado sobre la idolatría, que se encuentra obviamente en el Talmud, en donde podemos estudiar, ¿no?, que Hanukkah, que cae generalmente a fines del mes de diciembre, es una manifestación, ¿no?, de una festividad del solsticio de invierno del hemisferio norte, ¿no?, de nuestro planeta Tierra, que es la noche más larga del año y la fecha en donde los días terminan de acortarse y a haber más luz solar. El simbolismo de las luminarias que vienen a expulsar la oscuridad, ¿no?, es más que interesante. Por otro lado, amigos, podemos también encontrar el trasfondo agrícola de la festividad, como el de la mayoría de las festividades del calendario hebreo. En esta época en que se termina la recolección de los frutos de los olivos en la tierra de Israel, y cuya mención encontramos en el tratado Bikurim 1.6 de la Mishnah, en donde Hanukkah era la fecha última para traer las primicias que fueron recolectadas desde Sukkot, y que en esta fecha se festejaba una antigua festividad del aceite que conmemoraba con el encendido de luminarias también, con aceite de oliva, obviamente, y que data de la época del primer sagrado templo, pero que fue reinterpretada y absorbida por la festividad de Hanukkah, a partir de la epopeya, ¿no?, de ese acto heroico de los Macabim, de los macabeos, posteriormente. Otra fuente interesante para consultar es Antigüedades Judías, del historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I de la Era Común. Cuenta pues en su libro cómo el victorioso Yehudá Macabí, es decir, Judas Macabeo o Yehudá Macabí, ordenó, luego de reconsagrar el Sagrado Templo de Jerusalén, que todos los años se celebrase pues el importante evento durante 8 días. Josefo llama a estos festejos el Festival de las Luminarias. Como vemos, amigos, en la festividad de Hanukkah, el judaísmo y nuestras festividades son el resultado de largos y complejos procesos históricos, también culturales, literarios, sociales, ¿no?, y también religiosos, que se van conformando con el transcurso del tiempo, y no un evento instantáneo, ¿no?, milagroso y único que pasó una vez allá en la historia y que así pues quedó congelado para el resto de la eternidad. No, Javerín, la cultura judía, creada y recreada constantemente, contiene la vitalidad, la creatividad y la sabiduría del constante cambio y adaptación a las épocas, también a las circunstancias en los que los judíos pues, se encuentran en cada momento histórico. Los festejos tradicionales de Hanukkah nos llegaron pues de una determinada manera, con sus costumbres y tradiciones, rescatar los valores, lo significativo y lo relevante, Javerín, para cada judío del día de hoy. Es pues en definitiva lo que la cultura judía nos llama a hacer generación tras generación. Purim Hag Sameach, feliz fiesta de las luces. Legislado.